Hermosa mañana, ¿verdad? Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés Sí. alguna autocrítica para hacer? De eso no. Y voy a explicar por qué. De otras cosas sí, y de eso Sí, específicamente de eso no. De Sos eso cabeza no. dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Los cuento rápidamente. Había que recuperar YPF porque con Repsol, a decir con los gallegos, bueno, con Repsol... No sí, te olvides de los Eskenazi, que estaban ahí también, ¿eh? Sí, pero cayó 50% de la producción, más o menos 40% Subrayo, de no te gas olvides de los Eskenazi. Ahora, si querés, hablamos de lo que quieras. Pero cayó la producción de gas y petróleo, cayeron las reservas de gas y petróleo. Acabo de decirte que uno de los problemas más graves Sí. que tenía la Argentina era la falta de dólares porque se nos acabó el gas y el petróleo y había que importarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Entonces, había una política de tarifas equivocada No, que muchas veces no. Kirchner quiso corregir y no se animó. Podemos discutirlo también. Yo digo, el problema se ocasiona cuando pasamos a tener un superávit energético a tener un déficit energético en 5 años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. ¿Cómo se abordó ese problema? Que era un problema macroeconómico, porque nos faltaba y teníamos que importar petróleo y gas del exterior, mucho más caro que producirlo acá. Y Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción. Sí, se llevan los dividendos porque era la forma que tenían de pagarle también a los Eskenazi. No, habían entrado. decidido no invertir en la Argentina. Mucho antes de cualquier cosa de dividendos, decidieron que las inversiones con la plata de YPF la iban a hacer en Guyana, la iban a hacer en el Mar del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino, que ellos decían, no me interesa, son yacimientos maduros. Y en Vaca Muerta tampoco. Déjame 2 segundos, te termino. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con esa cuestión se decidió recuperar el control de YPF, no estatizar YPF, el control de YPF, que era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Entonces se fue a buscar una ley que fue votada por 208 diputados, la mayoría abogados, la enorme mayoría abogados. Yo no soy abogado. Entonces se decidió expropiar usando Casi con orgullo lo decís. la ley de expropiación, lo digo con certeza. La ley de expropiación, pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar. Y fue una decisión que se tomó muy valiente. En ese momento Cristina era la presidenta y se recupera YPF. ¿Cómo se hace? El 51%. Se recupera y había un problema. Hablar con Repsol porque al que por la ley de expropiación, cuando se hace una autopista, Cacciatore cuando hizo las autopistas expropió los edificios que había en el camino de la autopista. Cuando se hace una ruta, se usa esa misma ley, se dice esto es de interés público, sujeto a expropiación, y se recupera para el Estado. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones, que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie, con nadie. Pasa un tiempo. Y lo que pasa es que aparece un fondo buitre que en España le compra un presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi, le compra un presunto juicio y va a buscar un tribunal que le dé la razón, varios tribunales. ¿A cuánto lo compra? 15 millones de dólares. ¿Por qué compra 15 millones de dólares un juicio que después vale 16.000? Porque era imposible ganarlo, porque es absurdo el argumento, Carlos. Si lo pensás 2 minutos, lo que está diciendo ante un juez de Nueva York, el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula, ahora le da la razón a otro buitre, que es Burford, que tiene la razón, que sería lo siguiente. Ahora, ese tribunal lo fue a buscar la Argentina, digamos. La Argentina se sometió a las reglas de ese tribunal. No, ahora te cuento. No, es mucho más complicado y no quiero demorar toda la entrevista en esto, pero me parece importante porque te escuché hablar de esto. Entonces, ¿yo qué digo? 208 diputados, abogados, la gran mayoría están de acuerdo. Toda la discusión que hubo están de acuerdo. ¿En qué estaban de acuerdo? En que la ley de expropiación era superior al convenio, al reglamento de la empresa, al estatuto de la empresa. Sí, pero es que eso es derecho de primer año. La pirámide de Kelsen, creo que se llama, que está primero la Constitución, después la ley, después los estatutos privados. Ningún juez argentino le hubiera dado la razón a alguien. Ponete que vos y yo tenemos juntos un campo y por el medio quiere pasar una ruta. Entonces viene el Estado y dice, voy a recuperar este pasadizo por el medio del campo. Y lo recupera, paga. Y después yo voy y digo, mire, tengo acá un contrato con Carlos que dice que si ustedes se quedan esto, me tienen que pagar a mí 100 veces más. ¿Y quién le va a decir? Bueno, señor, está bien. Lo mismo pasó cuando Estados Unidos recuperó General Motors. O sea, hay muchísimas. Cuando Inglaterra en la pandemia recuperó, expropió varias empresas. Claro, el tema entonces, es que el estatuto de un privado no está por encima
de la Constitución y las leyes. Te digo lo último. En un juez salvo en un tribunal de Nueva York al que estábamos sometidos. Y por eso, no, tampoco ahí. Yo lo que te digo es esto. La jueza dice, voy a juzgar esto. Entonces se le dice, mire, no es su jurisdicción. Y esto es derecho argentino, porque es la ley argentina contra una... Entonces, ¿qué dice la jueza? Es verdad, es derecho argentino. ¿Cómo una jueza de Nueva York juzga con derecho argentino? Trae un especialista, que creo que es el procurador que puso Milei ahora, y le dice, sí, tienen razón los demandantes. Entonces, hasta el gobierno norteamericano se pone amicus curiae en contra de este argumento.